Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz. El pastor Efraín, la iglesia que la acompaña. Saludamos al pastor Benigno Zapoteco y la iglesia también de este lugar. Y los felicitamos por este segundo año de aniversario. El diablo está enojado, hermano. Está enojado porque estamos de fiesta. Porque estamos celebrando esta victoria. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo tienen? Voy a repetirle, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Dice: amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierra tu Biblia, ponla por un lado. Vamos a presentarlo delante del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios eterno, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos celebrando una fiesta en tu honor. Tú eres el centro de esta celebración. Venimos a hablar en tu nombre, venimos a hablar de ti, Señor. Tú eres el único Rey, el único Señor. Oh mi Dios amado, te pido en este momento que unjas mi garganta. Pasa carbón encendido en mis labios y quema la inmundicia de mi corazón, Dios mío. No soy digno de ti, no soy digno de traer esta palabra, Padre, pero me has escogido para este tiempo, para este día y para esta hora, Señor, porque tú tienes una palabra para tu pueblo, una palabra especial. Señor, que esta palabra sane al enfermo, que esta palabra, mi Dios amado, levante las manos caídas, que esta palabra active toda rodilla paralizada, que esta palabra edifique nuestras almas, Señor. Que esta palabra rompa las cadenas. Que esta palabra rompa toda atadura, Dios mío. Que esta palabra reprenda todos los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Señor, para la gloria y la gloria de tu nombre, Señor. La gloria y la honra de tu nombre, Padre mío, en mi garganta. Y pasa carbón encendido en mis labios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria a Cristo Jesús. Si hay algo difícil en estos tiempos, hermano, es encontrar un pueblo que alabe y glorifique al Señor con libertad. Y aquí hay un pueblo que puede alabar y glorificar el nombre del Señor con libertad. Alabado sea el Señor. Y a Dios le agrada, hermano querido, cuando un pueblo alaba con júbilo, con alegría, con libertad. Y sabes, hermano querido, que cuando este pueblo alaba a Dios con ese júbilo, con esa alegría y con esa libertad, se siente la presencia de Dios. Ahí en medio de la alabanza hay sanidad. En medio de la alabanza hay liberación. En medio de la alabanza Dios derrama milagros en medio de su pueblo. Alabado sea el Cordero de Dios. Hay alegría, hay regocijo. Se van los demonios, hermano querido. Los demonios comienzan a temblar y viene la presencia de Dios a su nombre. La iglesia de Jesucristo ha sido atacada por el enemigo
desde el principio de la humanidad. Hermano querido, cuando Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, ni tardo ni perezoso el diablo se metió. Metió la cola y no sé cuánta cosa metió, pero se metió. Hermano querido, haciendo caer de la gracia a la humanidad. Mi alma adora a Dios. ¡Aleluya! Entonces, la iglesia siempre ha tenido una lucha. El diablo siempre se ha levantado contra la iglesia, porque al diablo no le gusta, hermano querido, que los que estaban perdidos, sumergidos en las drogas, en el alcoholismo, ahora vivan quieta y reposadamente en sus hogares, con sus familias y con sus hijos, y estén alegres, alabado sea el Señor. Y eso no le gusta al diablo, hermano querido, porque el diablo quiere tenerte prisionero en medio de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución y de todo tipo de pecado. Le doy gracias al Señor, hermano querido, porque Dios me rescató, me sacó del infierno, de las drogas, del alcoholismo, de las gangas. Alabado sea el Señor. Y Dios rompió esas cadenas, me hizo libre, me hizo un predicador de la palabra, me hizo el evangelista del Señor, me hizo ese predicador. Alabado sea la gloria de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta noche. Entonces, mientras que el diablo no pierde tiempo y se levanta en contra de sus siervos, en contra de su iglesia, hoy yo quiero decirte, mis amados hermanos, que hay una gran necesidad, y la gran necesidad que hay es de comunicar la verdad de la palabra. ¡Aleluya! Porque hoy se está plagiando la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano querido? Que el diablo está copiando las cosas de Dios. Usted sabe que los demonios tienen los satanistas tienen sus templos, hermanos, donde adoran y glorifican a Satanás. Tienen sus vigilias, hacen sus ayunos. ¿Cuál es el propósito de sus vigilias y de sus ayunos? Que los que están predicando la palabra del Señor caigan de la gracia. Que las iglesias que están buscando a Cristo se cierren, se rompan, se dividan. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero cuando una iglesia está unida y el centro de la alabanza y el centro de la adoración se llama Jesús de Nazaret, no hay demonio, no hay diablo que se levante en contra de esa iglesia. Alabado sea la gloria de Dios a su nombre. Mi alma adora al Señor. Hoy esta congregación está de fiesta. 2 años de victoria. El Señor sabe muy bien el sacrificio, las lágrimas, el dolor, la tristeza, la angustia, lo que ha acontecido durante 1 año más de victoria, 1 año más de vida. Alabado sea el Señor. No sabe muchas veces la gente de afuera y aún la gente dentro de la iglesia, muchas veces no sabe el sufrimiento que padecen los pastores, los que dirigen esa obra de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hay muchas cosas que pasan, hermano querido, y una de las cosas, hermano, que la iglesia no sabe muchas veces y es preocupación de los líderes, de los pastores, es cuando se va a pagar la renta, cuando se va a pagar la luz, cuando se van a pagar otros utilities, hermano querido. La preocupación que hay en ellos. Nosotros muchas veces como miembros lo que hacemos es venir y sentarnos y oír palabra del Señor. Y cuando oímos la palabra del Señor, bien podemos decir, la palabra estuvo buena. O bien podemos decir, hoy no me gustó esa palabra. Alabado sea el Cordero de Dios. Hermano querido, sea buena, alabado sea Dios la palabra o la forma como Dios la envíe. El que predica la palabra, los líderes, los pastores, aparte de eso, tienen la preocupación. Y después de que han predicado ese mensaje, están pensando y pidiéndole a Dios por el próximo mensaje. Alabado sea la gloria de Dios. Hermano, hoy Dios está llamando a nuevos hombres y mujeres que le hayan creído a Dios, que crean en el poder de Dios, que crean en el poder de la palabra, que crean en el mover del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, porque Dios está buscando a esos hombres de Dios a su nombre. Bendito Dios. Hoy te predico bajo el tema nadando contra la corriente. Y la iglesia está así.
la iglesia está nadando contra la corriente. Aleluya. Es bien difícil en estos últimos tiempos, hermano querido, la unidad de la iglesia. Es muy difícil en estos tiempos la iglesia, donde se está recibiendo el poder del Espíritu Santo. Nos estamos olvidando del Pentecostés. Nos estamos olvidando del hablar en lenguas. Nos estamos olvidando, mis amados hermanos, de los dones del Espíritu Santo, según dice 1 Corintios capítulo 12. Hay muchos dones del Espíritu Santo, hermano querido, que los estamos poniendo a un lado, y estamos poniendo el Espíritu Santo a un lado. Alabado sea el Cordero de Dios. Estamos atando muchas cosas que tiene que hacer o quiere hacer el Espíritu Santo en la iglesia, hermano querido. Hoy yo te quiero decir esta palabra, que si tú tienes deseo de hablar en lenguas, habla en lengua. Que si tú tienes deseo de brincar, brinca. Que si tú tienes deseo de gritar, grita. Alabado sea Dios. Aún si tienes el deseo de correr y lanzar, alabado sea Dios. Eso es el Espíritu Santo que lo pone en nosotros. Tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber algo que rompa el protocolo de la iglesia. Alabado sea la gloria de Dios. A su nombre. Hoy yo te voy a hablar, mis amados hermanos, de nombres que aparecieron en los primeros años tratando de unir a la iglesia, tratando de que la iglesia no decayera. Alabado sea el Señor. Usted sabe que en el principio, los que han estudiado la palabra del Señor, en la historia de la iglesia cristiana, hermano, los primeros cristianos tuvieron grandes dificultades para predicar la palabra. Amén. Alabado Jesús. Para empezar, uno de los primeros mártires, hermano, Esteban, que fue muerto a punta de piedra por estar predicando la palabra del Señor. Amén. Pero aunque él fue uno de los primeros mártires, había grandes victorias. Porque la palabra del Señor dice que cuando Pedro predicó su primer mensaje, después de que salió del día de Pentecostés, se ganó 3,000 almas. Alabado sea el Señor. El diablo se había levantado en contra de la iglesia, pero Jesucristo estaba levantando hombres de poder, llenos del poder del Espíritu Santo, que se habían metido con Dios y que le habían creído al Dios de la gloria. Alabado sea su nombre. Predicó el segundo mensaje Pedro y se convirtieron 5,000. Alabado sea el Señor, hermano querido. Era un avivamiento que había comenzado con los que estaban adorando a Jesucristo, los que no se habían olvidado de las enseñanzas de Jesús, los que le habían creído a Jesús, los que habían visto los milagros, habían caminado, habían comido, se habían sentado, habían bebido con Jesucristo, hermano querido. Mantenían la esperanza viva de que el que vive y reina por los siglos de los siglos vivía todavía y estaba con ellos y caminaba con ellos. Alabado sea la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro y Juan se metieron al templo de la Hermosa, había un hombre pidiendo limosna. Alabado sea Dios. Pero yo quiero decirte que este hombre que estaba pidiendo limosna no era la primera vez que lo veía Pedro, no era la primera vez que lo veía Juan, porque Pedro y Juan entraban a la hora novena, a la hora de la oración. Alabado sea Dios. Qué lindo es cuando tú dices: es hora de ir a la iglesia, es hora de ir a la oración, es hora de ir a hablar con papá, es hora de ir a hablar con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores. Qué lindo cuando tú hablas con Él y Él habla contigo. Alabado sea su nombre. Entró Pedro y Juan en el templo de la Hermosa y fueron varias veces, porque esa era la hora de la oración para ellos, y siempre iban. La hora novena es las 3 de la tarde. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces siempre entraban y salían, y ese hombre estaba allí. Aquel hombre, hermano querido, incapacitado, estaba allí. Pero había llegado el momento, como está llegando el momento para esta iglesia, de que la gloria de Dios sea manifestada, de que Dios le dé crecimiento a esta iglesia. Dios ha plantado un altar en este lugar, hermano querido, para que los demonios en Staten Island tiemblen. Mi alma adora a Dios. Para que aquel que anda en las drogas y en el alcoholismo, Dios lo rescate y lo traiga a este lugar y le dé a saber, hermano querido, que hay una puerta de victoria, que hay una puerta de libertad, que Cristo rompe cadenas, que Cristo rompe ataduras, que Cristo ordena la casa, que Cristo devuelve vida. Alabado sea Dios.
Hay un principio, hay un comienzo. Y para aquel hombre, amado hermano, en el templo de la Hermosa, había llegado su hora. La hora de la libertad. La hora de la sanidad. Mi alma adora a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, hermano querido, que cuando Pedro y Juan le hablaron y aquel hombre pidiendo limosna, Pedro y Juan se acercaron a él, le extendieron la mano, y el hombre, pensando que le iban a dar una limosna, hermano, Pedro y Juan dijeron: no tenemos plata ni tenemos oro, pero tenemos algo más grande y poderoso que el oro y la plata. Porque más grande y poderoso que el oro y la plata, alabado sea Dios, se llama Jesús de Nazaret. Lo que tenemos te lo damos ahora. Recíbelo, levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se levantó, hermano querido, y comenzó a brincar, alabado sea Dios, y entró al templo de la Hermosa, brincando y danzando, dándole gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a su nombre. Hay sanidad, hay liberación en el nombre de Jesús. Hay poder. Mi alma adora a Cristo Jesús. Hermano querido, había un avivamiento terrible, pero los demonios siempre estaban pendientes de todo eso. Gloria a Cristo Jesús. Había células, había hogares donde se hacía oración, donde el poder del Espíritu Santo se manifestaba. Hermano, había lugares que se reunían en una casa, ahí adorando a Cristo Jesús, ahí cantando, ahí alabando. Y la Biblia dice que de repente el Espíritu Santo descendía y comenzaban a hablar en lenguas. Hermano querido, los demonios se levantan y dicen: vayan al concilio, háganle saber a Pedro lo que está pasando. Hermano querido, mandaban a Pedro a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Y cuando Pedro llegaba se daba cuenta que no solamente había judíos ahí adorando a Cristo, sino que había gentiles. Mi alma adora a Dios. Y Pedro, hermano querido, se maravillaba, porque no solamente los judíos recibían el Espíritu Santo, sino que los gentiles también recibían el don del Espíritu Santo. Alabado sea la gloria de Dios. Y Pedro decía: de manera que Dios no hace acepción de personas. No, claro que no. Dios derrama su Espíritu para el adulto, para el anciano, para el joven, para el niño. Dios derrama su gloria sobre cada uno de nosotros, a su nombre. Dios no hace acepción de personas. Había una gloria, había una bendición, había un avivamiento. Pero el diablo, hermano querido, no se hace esperar los ataques. Vino el diablo, se metió, la iglesia se comenzó a esparcir. Mi alma adora a Dios. Yo quiero decirte una cosa: no importa lo que hablen y digan de la iglesia, la murmuración de la gente a ti no te debe de importar. La gente va a hablar no solamente de la iglesia, va a hablar de los líderes de la iglesia, va a hablar de los pastores de la iglesia. Dios reprenda al diablo. Lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Y hable, y lo que diga el diablo, hermano querido, nos vamos a reunir en este lugar y vamos a adorar la gloria de Dios. Hoy yo quiero decirte, hermano querido, que si algún día me corren de la iglesia, me vengo a esta iglesia también a adorar la gloria de Dios, porque tenemos que adorar la gloria de Dios. Diana, levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Fuerte, dale la gloria al Señor. A su nombre. Dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 18. Yo les he dado tu palabra, hablando Jesucristo con el Padre. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. El mundo nos aborrece. ¿Por qué nos aborrece? Porque no somos del mundo. ¿De dónde somos nosotros? Somos de arriba, somos del reino de los cielos, somos pasajeros advenedizos, que pronto nos iremos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dale gloria a Dios, hermano querido, porque Él viene en una nube a levantar a su iglesia. Alabado sea su nombre. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Cristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Jesucristo está pidiendo a Dios que a nosotros Dios nos guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hablando de los judíos, dice: ustedes no son del mundo. Dice Jesús: yo tampoco soy del mundo. Jesús le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad. La palabra te santifica. La palabra te purifica. La palabra te sana. La palabra te liberta. La palabra rompe las cadenas. La palabra reprende los demonios. La palabra es victoria. Alabado sea su nombre. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste a mí, como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. Mi alma adora a Dios. La Biblia también dice que cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Jesucristo vino a rescatarnos, nos resucitó, nos sacó del infierno. Mi alma adora a Dios. ¿Cuántas mujeres, hermanos, prostitutas, metidas en la drogadicción, Dios vino a rescatar? Y entre los hombres, hermanos, drogadictos, borrachos y ¿cómo se llama? Gangueros, hermanos. Pero Dios los vino a rescatar. Y Dios nos ha enviado. Mucha gente antes de nosotros estaba orando por nosotros. ¿Cuántos saben eso? Si tú y yo estamos aquí, porque alguien antes oró para que llegaras tú. Y hoy tú estás orando para que el borracho que todavía se sigue emborrachando llegue pronto a la iglesia y al rato sea un pastor como Benigno Zapoteco. Alabado sea Dios, que estaba sumergido en las drogas y en las gangas, pero hoy le sirve al Rey de Reyes. Hoy adora al Señor, hoy predica la palabra, hoy está en victoria a su nombre. Hay tres frentes en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Ataques del diablo, que son diarios, hermano. Lo leemos aquí en 1 Juan capítulo 2, dice 17. Pero el 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos aman al mundo? El Señor dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que no estemos en este mundo, porque estamos en este mundo. No es que no vivamos en este mundo, porque vivimos en este mundo. Pero lo que nos da a entender la palabra es que no vayamos a favor de esas modas, que no vayamos viviendo como vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? El mundo vive en medio de un liberalismo. El mundo vive en medio del pecado. Alabado sea Dios. ¿Cómo vive el mundo, hermano querido? Las parejas jóvenes se casan y mañana se están divorciando. Así está viviendo el mundo. La iglesia cristiana no es así. El hombre y la mujer que se casan es como dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Alabado sea Dios. El mundo dice hasta que la otra los separe, y eso no es así. En la iglesia es hasta que la muerte los separe. Alabado sea Dios. Porque el hombre que se casa con una mujer, tanto la mujer como el hombre, están haciendo un pacto delante del Dios de la gloria. Y un pacto delante de Dios no puede ser abrogado, no puede romperse. Alabado sea el Señor. A su nombre. El Señor nos dice: no amemos al mundo. Y estaba diciendo el hermano los chistes a veces que se mencionan, y el cristiano los anda diciendo muy halagadoramente, pensando que está haciendo bien. Está amando el mundo. Alabado sea Dios. Se preocupa por las modas, lo que viene, lo que está viniendo. ¿Qué es lo que está viniendo?
Los jovencitos, mis amados hermanos, los varoncitos, se ponen el pantalón a la mitad del trasero y ahí van enseñando la mitad de su amargura, la mitad de su tristeza, van enseñando allí. Alabado sea la gloria de Dios. Hermano querido, nosotros no podemos ir a la par del mundo. Nosotros somos diferentes. Si hay algo que se diferencia entre los judíos y el mundo, hermano querido, es que los judíos, si no lo sabes, hermano, y yo sé que muchos lo saben, pero los judíos tienen su propia escuela. Los judíos tienen sus propios parques. Los judíos juegan cuando no hay ningún gentil. Solamente están haciendo deporte ellos. Alabado sea el Señor. Y cuando viene el día sábado se reúnen en la sinagoga y todo el mundo se va a la sinagoga. Ahí se va Chana, Juana y Petra y todo el mundo se va al templo, a la sinagoga, a adorar al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y así tenemos que ser nosotros, olvidarnos de ir a alabar en ese día, olvidarnos de ir a hacer compra en ese día. Pero en el día domingo que tenemos que estar en la iglesia, muchas veces se nos apareció que hay que ir a hacer compra porque no lo hemos hecho. Se nos apareció que tenemos que ir a alabar porque no hemos lavado. Alabado sea Dios, se nos ocurrió limpiar la casa. Oh, mi alma adora a Dios el domingo. Es el día especial, es el día del Señor, es el día que hay que alabar la gloria de Dios, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Por qué tiene que ir a alabar el domingo? ¿Por qué no va el lunes? ¿Por qué no va martes? Pero tú dices, es que todo el mundo va el lunes, el domingo. Todo el mundo va el domingo. Vas a la lavandería el domingo, está llena, está repleta. ¿Y por qué no vas el martes mejor? Si se trata de la compra, va a ser el sábado o el domingo, está lleno. De otro día. Sí, pero se da cuenta cómo caminamos a la parte del mundo. Todo el mundo se compra el sábado. Allá vamos también nosotros. Nos vamos callando. Si hace compra el domingo, todo el mundo allá va corriendo. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces están estos enemigos, hermanos, estos tres frentes que a diario vienen en contra de nosotros: el mundo, la carne, los demonios. ¿Qué sucede entonces cuando la iglesia deja la verdad al seguir lo que el mundo está haciendo? ¿Qué va a suceder cuando dejamos de venir al templo, cuando dejamos la enseñanza? ¿Qué sucede? Que simplemente nos estamos pareciendo al mundo. ¿Usted cree que al mundo le interesa estudiar la palabra? ¿Usted cree que al mundo le interesa venir a oír una palabra que a veces yo he escuchado gente que dice, no vayamos ahí, dice, porque ahí regañan? El predicador regaña, dice. Él no te habla de Dios ni te habla de la palabra, te está regañando. Es que eso es lógico, hermano. El que está haciendo mal, el que está viviendo mal y le hablan la palabra, se siente regañado porque está mal. Pero por muy fuerte, yo digo que la palabra no es fuerte, porque la palabra, dice el libro de Hebreos, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma, parte el espíritu, penetra en la coyuntura de los huesos, se mete en los tuétanos de los huesos,
discierne el pensamiento del corazón del hombre. Esa es la palabra que revela, esa es la palabra que es viva y eficaz. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso nosotros no nos sentimos regañados, al contrario, nos sentimos llenados, nos sentimos que Dios nos habla y nos regocijamos en la palabra. Alabado sea Dios. Ahora en la iglesia, por ejemplo aquí, tal vez algunos están haciendo algunas cosillas, ¿verdad? La palabra que hablamos aquí, que eso le está ofendiendo a él. ¡Alábalo! Esa persona está pensando que le estamos diciendo a él. Tonto. ¡Bendito Dios! A su nombre. ¡Gloria! Porque el que está mal siempre se siente que le están hablando a él. ¡Alábalo! Pero el que está bien, alaba a Dios. El que está bien, glorifica a Dios. El que está bien dice, habla papá, que tu siervo oye. El que está bien se regocija con la palabra. El que está bien siente la palabra como ese aceite, alabado sea Dios, que resbala sobre su cuerpo o sobre cualquier herida en su cuerpo, alabado sea Dios. Entonces se aleja la verdad, el estudio, cuando nosotros nos alejamos de la iglesia y nos estamos asemejando al mundo. ¿Por qué? Porque acomodamos nuestra carne. Acomodamos nuestra carne a lo que quiere nuestra carne. ¿Qué quiere nuestra carne? Nuestra carne quiere chuleta. Nuestra carne quiere cama. Nuestra carne, bueno, ¿cuántas cosas no quiere la carne, hermano? Alabado sea el Señor. La Biblia dice, pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto hacen la voluntad del Señor? Porque miren, yo le voy a decir una cosa. Nosotros aquí, muchos, en toda la iglesia a nivel general, pasamos al frente, cantamos, tocamos, predicamos, hablamos bonito. Algunos traemos poesía, traemos testimonio y hablamos de muchas cosas. Y los que están ahí nos miran como santos, como puros, como limpios, como que no quebramos un plato, ¿verdad? Porque pasamos ahí con esa cosita. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y estamos cantando, ¿verdad? Como se nos mira un rostro de santidad. A su nombre. Pero a veces, mire hermano, en la iglesia está el demonio, es cristiano. En la iglesia el chupacabras es cristiano. En la iglesia todo el mundo es cristiano. El problema es allá afuera. Porque aquí cantamos bonito, alabamos, tocamos, predicamos bonito, alabado sea el Señor. Pero allá afuera ¿cómo andamos? Yo le he servido al Señor alrededor de 19 años que me convertí y he visto muchas cosas. He visto cómo no solamente la mujer, el hombre, o sea, a nivel general, el hombre, hermano querido, en la iglesia es una persona. Cuando termina el culto, ahora sí se pone el short ese grandote, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Ese short grandote, así grandote. Los shorts, ¿sí? Se pone una playera recortada. Aquí viene con una camisita y su corbata, y con un buen pantalón de casimir. Pero ya se quitó el pantalón, se puso la hawaiana o no sé cómo se dice el short. Una playera bien recortada, enseñando los muslos, ¿verdad?
enseñando los 2 o 3 pelitos que tienen en el pecho. En otras palabras, enseñando su vergüenza. Se cuelga una cadena más cachita y se siente mejor que maneja. Y la mujer en la iglesia se pone su vestido largo, bien tapadita, de arriba abajo, parece musulmán. No falta que se tape la cara y nomás se le vean los ojos. Alabado sea el Señor. Y estas personas, después cuando se van a la escuela, se ponen una licra. Se olvidaron de la falda larga y se pusieron una licra. Y la otra parte de arriba, que no sé cómo se llama, blusa, no sé cosas, igual bien pegado a la mitad de su pecho. Y de igual manera también anda enseñando sus vergüenzas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso le digo que en la iglesia todos somos santos. Aquí hasta el demonio es santo. Mi hermano a Dios. Entonces todas esas cosas, hermano querido, que en la iglesia hacemos y hacemos muy bien, allá afuera lo distorsionamos, lo rompemos, lo acabamos, lo deshacemos, denigramos, ponemos por el piso el nombre de Jesucristo y hacemos lo malo delante del Señor. Nos hacemos igual al mundo. Es tan difícil para nosotros, hermano querido, alejarnos del mundo. Sé que vivimos en este mundo, sé que estamos en este mundo, estamos en esta tierra, pero la Biblia dice que somos pasajeros advenedizos, que pronto nos iremos con el Señor. Nosotros no tenemos que hacernos la idea de que mañana, mire hermano, la jovencita en la iglesia no tiene que hacerse la idea de que se va a casar con Daddy Yankee. ¿Qué es eso? De que se va a casar con Chayanne. De que cuando lo miran en televisión, ¡ay! Como quisiera por lo menos saludarlo. Su mente, su pensamiento debe estar en la iglesia, estar pensando que se va a casar con un hombre de Dios, con un hombre fino, con un hombre santo, con un hombre que viva para Dios, con un hombre dedicado a Dios. Y de igual manera el hombre no puede salirse a otro lugar y buscar y decir, es que en la iglesia no hay hermanas, yo tengo que buscar en la calle, no, hermano querido, también en la iglesia vas a encontrar tu pareja, alabado sea Dios, una sierva que busque a Dios, una sierva que esté buscando siempre el nombre de Dios, para que siempre estemos en el mismo yugo. Alabado sea la gloria de Dios, a su nombre. Fuerte el aplauso al Señor. Porque mire qué sucede. ¿Casarse es malo? No. Casarse, el casamiento es un sacramento. La palabra sacramento significa sagrado. Casamiento es algo sagrado que toda mujer y todo hombre deben de llevar a cabo. El asunto es con quién te vas a casar. Porque cuando pasan los años, aunque también en la iglesia se hace yo desigual. O sea, no piense que porque es el hermanito de la iglesia. No, pero a veces es más mundano que el mundano, hermano. Entonces, cuando la mujer ya se casó, pasaron los años y dice la mujer, estoy arrepentida. ¿De qué? Dice su mamá, porque habla con confianza con su mamá. ¿De qué, hija, estás arrepentida? De haberme casado. ¿Por qué? ¿Tienes 3 hijos ya? Sí, dice, pero no es el hombre que amo.
¿Cómo dice? Pero ya pasaron muchos años y ahora dice que está arrepentido. Dice, sí, pero pues ahora me tengo que aguantar porque se nota que Dios me dio. Stop. No es el hombre que Dios te dio, es el hombre que tú cogiste. Es otra cosa. Es lo que tú escogiste. Tú puedes, la mujer puede decir, ay, ya no aguanto a este borracho, me dan ganas de matarlo. O si no, te dice el pastor, ora, hermana, ore por él, ore para que el Señor lo alcance. Sí, hermano pastor, dice, estoy orando para que Dios lo salve, pero también para que se lo lleve. Ya como en represalia. Sálvalo, pero llévatelo, Señor, ya no lo soporto, no lo aguanto. Igual con el hombre. No aguanto a esta mujer, no sabe cocinar, llevamos 10 años, no sabe hacer un huevo. Alaba la gloria. Ay, Señor, tengo que aguantar lo que tú me diste. Stop. No es lo que Dios te dio, es lo que tú agarraste. Porque ¿sabes en qué? ¿Cómo es que nos vamos, hermano, para eso? Nos vamos por las caras bonitas. La mujer mira la cara, ay, qué lindo, mira. ¿Ya viste sus pestañas? Mira nomás. ¿Ya viste cuando cierra sus ojos? Se ve hermoso. La mujer, entre las mujeres hablan mucho así. Mira, mira su sonrisa, mira. Óyela. El hombre por ese lado como que es más tranquilo, porque si le dices a su amigo, se le dice, mira, mírala. No le dice porque sabe que se la puede ganar. Por eso que es diferente. Pero son cosas del mundo, hermano querido, que la iglesia muchas veces, en esta iglesia no sucede eso, ¿verdad que no? No. No. Usted la ve muy seria. Aquí no sucede, sucede en otros lugares. A su nombre. Son cosas que se van asemejando al mundo, hermano querido, pero nosotros no somos del mundo. Lamentablemente, pues algunos han dado mal testimonio de eso. Pero oremos por eso, ¿verdad? Para que Dios cambie todas esas cosas, Dios se glorifique. Hermano, entonces la iglesia primitiva hacía sus cultos en secreto. Se reunían en secreto, tenían problemas. Después de la dispersión, ¿verdad? Los discípulos se fueron por un lado, por otro lado. Dios seguía haciendo milagros, Dios se seguía glorificando. Llegaron al año 300, se escondían, hermano. Hay un libro que se llama Las Catacumbas. Habla de las catacumbas donde se escondían los cristianos. Ellos usaban muchos simbolismos para ellos identificarse. Uno de ellos es el famoso pescadito, ¿verdad? Era una señal entre ellos para buscarse, para encontrarse. Entonces llegó el momento, mis amados hermanos, en que llegó un emperador en Roma, porque esto estaba sucediendo prácticamente dentro del Imperio Romano. Llegó un emperador llamado Constantino, aproximadamente por el año 300. Ese hombre adoraba también al Raimundo y a todo el mundo. Pero ese hombre vino a hacer como una tregua, como que vino a darle una oportunidad a los cristianos. Y les dijo, bueno, vamos a unirnos, ¿verdad? Vamos a unirnos, salgan de sus catacumbas, salgan de sus escondites. Ya no alaben a Dios en secreto, van a alabarlo ahora al aire libre. Ahora van a tener templos, van a tener estos lugares, estos recintos para que adoren a su Dios. Pero yo voy a meter a mis dioses. Ahí es donde surge lo que se llama la Iglesia Católica.
aproximadamente por el año 300, hermano, después de Cristo. Eso significa que nace la Iglesia Católica. Entonces viene una decadencia de la verdadera cristiandad. Cuando había poder, cuando Dios estaba glorificando, aunque sea secretamente, aunque sea escondidas, pero el poder de Dios se seguía manifestando. El problema ahora es que se habían unido con el emperador, con este hombre, hermano querido, Constantino, legalizando la religión cristiana por el edicto de Milán en el año 313. Entonces se unieron y a este hombre le llamaron Papa. Constantino, aparte de que era emperador, lo llamaron Papa. Y ahí los cristianos que estaban de acuerdo, porque siempre hay cristianos que les gusta el liberalismo, hermano. Hay cristianos que les gusta reservarse y mantenerse en la sana doctrina. Pero hay cristianos, hermano querido, que no les importa un comino y dice, bueno, vamos a hacer esto. Y si el jefe dice, si el pastor dice, pues vamos a hacerlo, y lo hace. Y se sale muchas veces de lo que dice la palabra. Por eso que hoy en día hay muchas iglesias, hermano querido, donde hay mucho liberalismo. Y vemos iglesias, hermano querido, en lugares grandes de 5,000, 10,000, 15,000 personas, hermano. Pero ahí el pastor no sabe ni quiénes son los que están yendo a esa iglesia. Y no puede controlar, hermano querido. Por eso el liberalismo se mete. Los demonios se meten. Los demonios alaban a Dios en ese lugar. Pero le damos gracias a Dios que siempre hay personas que son celosos de las cosas de Dios. Ahí apareció un tal Martín Lutero. Ahí apareció un tal John Huss. Ahí apareció un tal Juan Calvino. Para romper con esa maldición, hermano querido, para seguir hablando de la palabra de Dios. Y yo sé que aquí en esta Tenaina hay muchas iglesias católicas, pero apareció esta iglesia, hermano querido, para que se predique la palabra, para que los demonios tiemblen, hermano querido, sepan y entiendan que aquí hay un altar donde se adora la gloria de Dios a su nombre. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Se buscaron mejoras? Sí. La doctrina, porque la gente siempre pelea por la doctrina. No, pero es que somos doctrinales, somos de sana doctrina. La doctrina es esta, la doctrina. Y muchas veces los que hablan de doctrina no saben ni qué significa doctrina. Te preguntan a ti en la calle, ¿cuál es tu doctrina? Y tú dices, what? ¿Qué digo? No lo sé. El católico sabe más. Le dicen cuál es su doctrina y le dicen, y él dice, creemos en el Padre y en el Espíritu Santo, creemos en el bautismo, creemos en el casamiento, creemos, y te comienza a decir todas las cosas que creen. La doctrina es una enseñanza sana traída de las Escrituras. Es la palabra que se nos da de la misma Escritura. No palabras de hombres, no dogmas. La palabra de hombre se le llama dogma. No esas cosas, hermano querido, es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero a través de estas cosas que salen, hermano, pues viene la división en la iglesia, porque aparece la iglesia metodista, aparece la iglesia bautista. Muchas iglesias comienzan a aparecer. Aparece la iglesia pentecostal, aparece la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los mormones, la iglesia de los sabadistas o adventistas. Hermano, todos, cada uno con un líder. Pero cuando nos damos cuenta, supuestamente ellos comienzan con una sana doctrina, con una buena enseñanza de la palabra. Pero cuando te vienes a dar cuenta, nuevamente se comienza a romper, entrando un liberalismo terrible. ¿Y qué sucede? Los metodistas, por ejemplo, que cuidaron de la palabra y fueron celosos,
y buenos líderes, llegó el momento en que comenzaron a aceptar a los homosexuales. Y aceptarlos en la iglesia no tiene nada de malo. Lo malo es que los homosexuales comiencen a tomar posición de liderazgo. Eso es lo malo. Porque la puerta de la iglesia está abierta para todo el mundo. Aquí entra el homosexual, la lesbiana, la prostituta, el adúltero, el fornicario, el pecador, el ladrón y todo tipo de persona entra en la iglesia. Y es Dios el que se encarga de romper esa maldición. Es Dios el que se encarga de romper esas cadenas. Es Dios el que se encarga de romper esas ataduras y llevarlo a la libertad. Alabado sea Dios. Y hay muchos que ya que son homosexuales y comienzan a buscar a Dios, y comienzan a buscar a Dios, y comienzan a buscar a Dios. Hermano querido, el pastor mira que no falta y está todos los días allí. Y todos los días hay vigilia, está en la vigilia, hay ayuno, viene el ayuno, los cultos de la iglesia, no falta, siempre está presente. Y vienen elecciones en la iglesia y quiere participar. Pero el problema tampoco es que quiera participar porque siente deseo de participar. El problema es que todavía su manita está así de lado. O sea, todavía falta rompimiento. Todavía falta un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Miren, mis amados hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 9 habla del apóstol Pablo llamado Saulo anteriormente. Y él era celoso de las cosas de Dios, hermano querido. Él conocía la ley y dice que aventajaba en conocimiento a todos sus contemporáneos en cuanto a la escritura. Alabado sea el Cordero de Dios. Y él era celoso de todas las cosas, hermano querido. Pero le hacía falta una cosa, hermano. El problema de Saulo es que cuando vio a los cristianos que adoraban a Jesucristo, dice que en presencia de él allí mataron a este joven que hablé hace un momento, hermano querido, que estaba predicando la palabra de Dios. Y en presencia de él pidió cartas para llevar presos a los cristianos, a los que hablaban de Jesucristo, hermano querido. Entonces él estaba ejecutando juicio que no le correspondía, poniéndose en el papel de juez, sabiendo nosotros que el único juez de toda la tierra se llama Jehová de los ejércitos. Y cuando sale Saulo, espérate hermano querido, cuando sale Saulo con cartas de los sumos sacerdotes de Anás y de Caifás, sale con cartas para ir a otro lugar a traer presos a los cristianos. Dice la Biblia que camino a Damasco, a la mitad del camino, Saulo, que no había visto a Jesús, que no había tenido ese encuentro, más que solamente sabía de la escritura, ahí se encuentra con el Nazareno, ahí se encuentra con Jesús de Nazaret, con el Rey de Reyes. Y Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tiene un encuentro Saulo con Cristo. Se cae del animal donde iba Saulo, hermano querido, se cae. Y la Biblia dice que quedó ciego. Inmediatamente cuando él cae dice: ¿quién eres, Señor? Y esa voz del cielo dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cualquiera que persiga a un cristiano no está persiguiendo a un cristiano, está persiguiendo a Jesús. El Señor le dice: ve a Damasco, métete a la calle Tercera y métete para allá, que ahí te vas a encontrar con un hombre que ya te está esperando. Ananías te está esperando. Iba ciego, no sabía, Saulo ya no sabía qué hacer, iba ciego, estaba fuera del lugar. Lo llevaron allá a Damasco. Y Dios le habló a Ananías, le dice: Ananías, Saulo viene, quiero que vayas, habla con él. Viene ciego, ponle la mano para que reciba sanidad y bautízalo, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi palabra a las naciones. Y Ananías dice: Señor, pero ¿cómo tú me dices eso? Si Él es el que persigue a los cristianos y los quiere llevar a todos a la cárcel, nos quiere matar, ¿cómo tú me dices eso, Señor? El Señor dice: Ananías, haz lo que yo te digo. Cuando vino Saulo, hermano querido, que lo recibe Ananías, la Biblia dice que Ananías ora por él y recibe la sanidad. Alguien que probablemente se había considerado asesino de los cristianos, ya se había acabado ese hombre, había muerto. Porque también Ananías viene y lo bautiza. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cambió la vida de Saulo, tuvo un encuentro personal con Cristo en el desierto. Ahora ya no perseguía a cristianos, ahora predicaba la verdad del Evangelio. Ahora predicaba la palabra. Ahora predicaba a quien él había perseguido. Ahora él hablaba de Cristo. Cuando nosotros blasfemamos en contra de Dios, nos pusimos en contra de Dios, hermano querido, y no quisimos saber nada de Dios, llegó el momento en que Cristo nos encontró y rompió la maldición del diablo, rompió esas cadenas y nos hizo libres. Y hoy podemos predicar su palabra con libertad. Hoy podemos predicar y testificar de las cosas grandes que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios me sacó del catolicismo, de adorar a la guadalupana. Hoy adoro al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Alabado sea la gloria de Dios. Todos estos cristianos nadaron contra la corriente. Este Ananías nadó contra la corriente, pero muchas veces es necesario nadar contra la corriente, porque de esa manera se recibe victoria. Aquí en Staten Island yo sé que también se nada contra la corriente, porque hay oposición. Y dicen: aquí hay una iglesia. ¿Y cómo es que hay una iglesia? ¿Y quién es el pastor? El pastor es benigno. Y dicen: ese es pastor de ese lugar. Alabado sea Dios. Pero ¿que acaso no hay otro que hubieran escogido? Alabado sea la gloria de Dios. Posiblemente no solamente hay otro, hay muchos, pero a ese lo escogió Dios para que predique la palabra en ese lugar. Alabado sea la gloria de Dios. A su nombre. Estas nuevas denominaciones que aparecieron después, hermanos, que quisieron mejorar las cosas de Dios en la iglesia, terminaron aceptando las cosas del mundo. Hoy en la iglesia, no digamos de la iglesia tradicional, la iglesia cristiana celebra Halloween. Ya Halloween está ahí en la otra esquina. Yo le digo a usted, a todas las mamás, con la autoridad que Dios me ha dado, para decirle a usted que ese día 31 usted no puede enviar a sus hijos a la escuela. Aunque le hayan prometido disfraz gratis, aunque le hayan prometido una calabaza grande, aunque le hayan prometido que usted va a ser el protagonista, el que se va a hacer, usted ese día no va a ir, usted no sale de su casa, usted va a adorar al Señor, usted va a adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, el único que merece gloria y honra. Le voy a contar un testimonio, hermano. Un minuto. Cuando yo comencé en el Evangelio, cuando comenzamos, hermano, había un niño, hermano, escasamente unos 5 o 6 años, 5 o 6 años, que tenía una parte para testificar en la iglesia, y precisamente eran estas fiestas que se acercaba la fiesta del diablo. Mucha gente se ríe, hermano. A unos cristianos dicen: ay, dicen el Halloween si no es nada de malo, pues quieres estar en el mundo.
aquí está en el mundo, pues síguete en el mundo. Y este niño pasó y testificó. Y dice que él no iba a ir ese día a la escuela, pero lamentablemente fue porque se le olvidó que ese día era el día de Halloween. Se le olvidó porque como todos los días se levantaba para ir a la iglesia, a la escuela, hermano, ese día se levantó temprano sin recordarse que era día 31 y se fue a la escuela. Y cuando él se va a la escuela dice que se acuerda que ese día de Halloween, cuando vio las calabazas, cuando vio las brujas colgadas por allí, cuando vio los disfraces, la maestra le dijo: bueno, niños, dice, les vamos a entregar a todos su disfraz. Todo es gratis. Y ese niño aquí testificando decía: yo, hermanos, dice, estaba orando a Dios. Y le decía yo, dice, Diosito, Diosito, dice, yo no quiero ponerme ningún disfraz. Por favor, Diosito, dice, yo no quiero ponerme ningún disfraz. Ayúdame, dice, ayúdame. Y en la escuela estaban repartiendo a todos los niños. Le daban su disfraz a las niñas, le daban su disfraz. ¿Y sabe qué sucedió? El último en la lista era él. Y cuando lo llaman, le dicen: mira, perdónanos, ya no hay disfraz para ti. Cuando le dijeron eso, él dentro de sí dijo: gracias, Señor, porque oíste mi oración. ¿Tú sabes cuánto poder tiene la oración? Cuán poderosa es la oración, hermano querido. Y no importa el labio de quien salga esa palabra. La Biblia dice que Dios inclina su oído y escucha el clamor de su pueblo. Mira, pero te vamos a dar una calabaza. No, yo no quiero calabaza. Pero te vamos a dar. No, yo no quiero nada, dice ya. Dice, no quiero nada. Las maestras pensaban que estaban haciendo mal con él. Él estaba dando gracias a Dios que no le dieron nada. Pero para que no sucedan esas cosas, hermano querido, esas corrientes del mundo, nosotros no las podemos aceptar ni nos podemos unir a ellas. Por eso es que nosotros nadamos en contra de la corriente, porque esa es la corriente del mundo. Y como nosotros estamos nadando en contra de esa corriente, la gente nos llama locos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para allá y el mundo va para allá. El mundo te dice: tómate una cerveza. No tiene nada de malo, no te vas a emborrachar con una. Y te dicen: ¿de dónde eres? Y dices: mexicano. Ah, no hay un mexicano que no se emborrache, todos son borrachos. Pero tú dices: excepto yo, no soy borracho. Tú vas en contra de esa corriente y te comienzan a señalar y te comienzan a hacer bullying y te comienzan a decir un montón de cosas. Pero tú dices: pero yo no soy borracho. ¿Pero quieres un cigarro? No, tampoco, no fumo. Yo no sé cuántos han nadado literalmente en contra de la corriente en un río. Miren qué difícil es nadar en contra de una corriente. Pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque si tú te encuentras en un río que está lleno de cocodrilos, te voy a dar una clave. Si alguna vez te encuentras en un río con cocodrilos, la forma de tú salvar tu vida en un río que tiene cocodrilos es nadando contra la corriente. Porque los cocodrilos siempre se van conforme a la corriente del río. Y si tú te vas nadando conforme a la corriente del río, es más fácil que te alcancen los cocodrilos y te destrocen.
Pero si tú vas en contra, los cocodrilos se van a ir para allá y tú te vas a salvar. Gloria a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El mundo cree que está haciendo bien. Póngase de pie, hermano. El mundo cree que está haciendo bien. Cuando llevan un ídolo cargando, ¿cuántas personas no van allí, hermano? 1000, 5000, dependiendo del lugar, la plaza.